Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de las últimas horas de toda la actualidad. Un día más mirando a lo que está pasando en Oriente Medio. Les contamos que al menos un militar de Israel ha muerto este jueves a causa de la explosión de una bomba al paso de un vehículo de las fuerzas israelíes durante una nueva operación en Cisjordania. Un suceso que se ha saldado además con más de 15 soldados heridos. El ejército israelí ha señalado en un comunicado publicado en su página web que el fallecido es el capitán Alon Shagyu, comandante de un equipo de francotiradores en el seno de la brigada Kafir, parte de la brigada Menashe, que opera en la zona de Jenin. Según las informaciones recogidas por el diario Haaretz, el vehículo ha sido alcanzado por una bomba enterrada en una de las calles de la ciudad, mientras que un refuerzo enviado al lugar para dar ayuda a las víctimas ha sido alcanzado por una segunda explosión. Miramos también a lo que pasa en Corea del Norte. Les contamos que ha llevado a cabo con éxito una importante prueba destinada a desarrollar misiles con múltiples ojivas. Es lo que apunta este jueves la Agencia Estatal de Medios KCNA, una afirmación rechazada por Corea del Sur como engaño para enmascarar un lanzamiento fallido. Corea del Norte dijo que la prueba se llevó a cabo este miércoles utilizando el motor de combustible sólido de primera etapa de un misil balístico de alcance intermedio. El envío se produjo un día después de que el ejército de Corea del Sur dijera que Corea del Norte había lanzado lo que parecía ser un misil hipersónico frente a su costa este, que explotó en el aire. Pendientes también de la advertencia por parte de Rusia, los políticos occidentales no podrán sentarse en búnkeres si se trata de un conflicto nuclear. Dice además el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, que Rusia hará todo lo posible para protegerse, es lo que apunta en una entrevista en el programa 60 Minutos del canal de televisión Rosilla 1. Añade que es posible que en el futuro se realicen cambios en la doctrina nuclear de Rusia, incluso basándose en la experiencia de la operación especial. Añade que no ve una comprensión adecuada en Occidente del creciente peligro de un conflicto nuclear y que la cuestión nuclear por parte de la OTAN suena cada vez más fuerte. También habla de Estados Unidos, dice que se ha limitado a excusas trilladas para acusaciones claras de la Federación de Rusia de participación en el ataque terrorista en Sebastopol y que van a utilizar todos los métodos diplomáticos para llegar a los Estados Unidos en una situación amenazadora, incluidas conversaciones telefónicas. Por último, dice que Rusia ha ampliado la geografía y la intensidad de las negociaciones para aumentar la cooperación militar en el contexto de la política antirrusa de Occidente. Mirando a Rusia, les contamos también informaciones de la agencia Bloomberg. Habla de que en los meses que siguieron al conflicto en Ucrania y a las restricciones occidentales punitivas impuestas en respuesta, Rusia reunió una flota paralela para transportar su petróleo por todo el mundo. Ahora, dice Bloomberg, que hay cada vez más pruebas de que Moscú ha comenzado a hacer lo mismo con el gas natural licuado. El gas es clave para los planes del Kremlin de impulsar las exportaciones, reabastecer las arcas gubernamentales y financiar su maquinaria de guerra, pero eso requiere una participación mayor del mercado mundial de gas natural licuado. Ahora que alguna vez lucrativo comercio europeo de gasoductos casi ha sido cortado, hasta la fecha los planes de expansión se han visto obstaculizados por las sanciones de Estados Unidos, que han mantenido alejadas a las empresas extranjeras y han detenido la entrega de portaaviones especializados y preparados para el hielo, que son vitales para llegar a las instalaciones del Ártico. Bienvenidos de nuevo al Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo, pendientes de la última hora, mirando ya más a lo que pasa en Oriente Medio. Les contamos que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha advertido durante un viaje a Washington este miércoles de que el ejército de su país es capaz de devolver al Líbano a la edad de piedra en caso de tener que empezar un conflicto armado contra Hezbollah. Gallant, sin embargo, ha aclarado que el gobierno de Netanyahu prefiere una solución diplomática para rebajar la tensión en el confín entre ambos países. En declaraciones a la prensa, Gallant ha dicho también que había discutido con altos funcionarios de Estados Unidos sus propuestas para el gobierno de Gaza tras la guerra, auspiciando que sería un proceso largo y complejo. Pendientes de Israel, les contamos también que un nuevo ataque en Líbano se ha saldado con 19 muertes y un edificio de 2 plantas destruido en Nabatí, un ataque aéreo israelí, un bombardeo que llega en un momento de tensión entre el ejército y Hezbollah. Se calienta la situación en torno a lo que sería un escenario bélico que involucraría a Irán, el gran aliado y suministrador de armas de Hezbollah. La Agencia Estatal del Líbano confirma el ataque del ejército israelí esta madrugada. Netanyahu ha subrayado que más allá de Hamas en Gaza, su objetivo es acabar con Hezbollah.
Precisamente mirando a las operaciones por parte de Israel, a nuevos sucesos, les contamos que al menos un militar de Israel ha fallecido este jueves a causa de la explosión de una bomba al paso de un vehículo de las fuerzas israelíes durante una nueva operación en la ciudad cisjordania de Jenin, suceso que se ha saldado además con más de 15 soldados heridos. El ejército israelí ha señalado en un comunicado publicado en su página web que el fallecido es el capitán Aaron Sagiu, comandante de un equipo de francotiradores en el seno de la brigada Kafir, parte de la brigada Menashe que opera en la zona de Jenin. Según las informaciones recogidas por el diario israelí Haaretz, el vehículo ha sido alcanzado por una bomba enterrada en una de las calles de la ciudad, mientras que un refuerzo enviado al lugar para dar ayuda a las víctimas ha sido alcanzado por una segunda explosión. Miramos también a la Embajada de Estados Unidos en Beirut. Ha emitido este jueves una advertencia instando a los ciudadanos estadounidenses a abstenerse de viajar al Líbano debido al complejo entorno de seguridad. Dicen que en particular llaman su atención sobre el resumen del país, que advierte que el gobierno libanés no puede garantizar la protección de los ciudadanos estadounidenses contra brotes repentinos de violencia y conflicto armado, es lo que apunta el consulado. Añade que los ciudadanos de Estados Unidos en el Líbano no deberían viajar al sur del Líbano, a la zona fronteriza entre Libia y Siria, ni tampoco a los asentamientos de refugiados. Esta advertencia se produce en medio de crecientes tensiones en la zona. La embajada enfatizó la importancia de mantenerse informados sobre los acontecimientos en curso mediante el seguimiento de las actualizaciones de noticias. Por su parte, Rusia dice que Israel ha probado un misil capaz de llegar a Teherán, es lo que muestra un informe. El sitio web Raybar se ha referido a la prueba de lanzamiento del sistema de propulsión de cohetes que el Ministerio de Defensa actualizó el lunes y afirmó que se trataba de una prueba relacionada con una guerra total en el Líbano. Según el sitio web, el lanzamiento se produjo desde la base de Palmahim y el misil cayó entre 1.700 y 1.800 kilómetros del lugar de lanzamiento. En Malta informaron de un accidente en el mar Mediterráneo. Añaden que han verificado los datos y encontraron restricciones de vuelo y de tráfico hacia el este de Malta en las mismas fechas. Según el informe, los israelíes deben haber intentado algo serio. Dicen que esta distancia es similar a la distancia entre Tel Aviv y Teherán. Miramos también al Mar Rojo. Les contamos que un buque mercante ha sido alcanzado este jueves en un nuevo ataque con proyectiles cuando navegaba en el Mar Rojo al oeste de la ciudad yemení de Hodeida. Sin embargo, por ahora hay informaciones sobre víctimas. Según informa la empresa de seguridad británica Embry, dicen que un buque mercante ha sido alcanzado por un proyectil 84 millas náuticas al oeste de Hodeida, en Yemen. Es lo que apunta Embry, antes de agregar que el buque transitaba en dirección sur cuando emitió una señal de alarma. Asimismo, ha manifestado que un buque de guerra se está acercando para ayudar al buque. En el momento del incidente añaden que el buque se dirigía hacia Damán, Arabia Saudí. Recalca esto sin además, por el momento, añadir más detalles sobre la bandera del buque alcanzado. Miramos también a Corea del Norte. Les contamos que ha llevado a cabo con éxito una importante prueba destinada a desarrollar misiles con múltiples ojivas. Es lo que apunta este jueves la Agencia Estatal de Medios KCNA, una afirmación rechazada por Corea del Sur como engaño para enmascarar un lanzamiento fallido. Corea del Norte dijo que la prueba se llevó a cabo el miércoles utilizando el motor de combustible sólido de primera etapa de un misil balístico de alcance intermedio. El envío se produjo un día después de que el ejército de Corea del Sur dijera que Corea del Norte había lanzado lo que parecía ser un misil hipersónico frente a su costa este, que explotó en el aire. Y mirando a Corea del Norte, les contamos la última advertencia por parte de Estados Unidos. Dice que si Pyongyang alguna vez decide enviar tropas a luchar por Rusia en Ucrania, sus fuerzas serían utilizadas como carne de cañón. Es lo que apunta el secretario de prensa del Pentágono, el general Pat Ryder, en una sesión informativa. Decía que si él fuera el director del personal militar de Corea del Norte estaría cuestionando su elección de enviar sus fuerzas como carne de cañón en una guerra contra Ucrania. Añade que ya han visto el tipo de bajas que sufren las fuerzas rusas. La estrategia militar de Rusia durante la guerra ha implicado utilizar su superior número de soldados para abrumar a Ucrania. Si bien ha sufrido pérdidas durante el conflicto, ha podido reemplazar rápidamente a las tropas de primera línea. A principios de este mes, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un firmaron un acuerdo de asociación estratégica integral que compromete a ambos países a brindarse asistencia militar si alguno de ellos es atacado. Pendientes también de Taiwán, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán ha elevado este jueves su advertencia de viaje para China, Hong Kong y Macao a naranja, desaconsejando todos los viajes no esenciales. El gobierno taiwanés señaló que China ha adoptado recientemente una legislación de seguridad nacional más estricta y señaló que algunos viajeros a China han sido detenidos e interrogados ilegalmente. El gobierno advirtió a los ciudadanos taiwaneses que deben viajar a China, que eviten tocar o discutir temas y asuntos delicados, fotografiar puertos, aeropuertos, lugares de ejercicios militares y llevar libros sobre política, historia y religión.
Miramos también a Francia. Jordan Bardella, el candidato por el partido de Marine Le Pen, ha prometido librar una batalla cultural contra el islamismo y asegurar un reembolso del presupuesto de la Unión Europea, aunque prometió mucho pragmatismo en la economía si su partido gana las elecciones anticipadas. El líder del partido Asamblea Nacional ha dicho en Financial Times, en una entrevista, que confiaba en ganar con una mayoría absoluta en las elecciones legislativas, lo que obligaría al presidente Emmanuel Macron a un gobierno de cohabitación o de poder compartido con una contraparte potencialmente antagónica. Dice Bardella que los franceses están listos para el cambio. Añade que el país quería romper con 7 años de macronismo, que ha sido brutal en su método de gobernar. También prometió utilizar el peso político de su victoria electoral para recortar las contribuciones de Francia al presupuesto de la Unión Europea en 2.000 millones de euros. Además, advierte, dice que quiere obtener un reembolso por parte de Europa. Miramos también hoy a la cita clave con las instituciones comunitarias. Arranca la cumbre de líderes europeos sin el español Pedro Sánchez, que no acude porque ha fallecido su suegro. Hará un representante en esta cita clave en los que habrá que confirmar quiénes van a dirigir los principales puestos en los próximos 5 años. Tal y como han acordado, las grandes familias populares, socialdemócratas y liberales han decidido presentar a Ursula von der Leyen para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. Al ex primer ministro portugués, al socialista Antonio Costa como presidente del Consejo, y a la primera ministra de Estonia, la liberal Kaja Kallas, como alta representante de política exterior. Falta por ver cómo se contenta a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Para Meloni, que es protagonista y que también ha obtenido el guiño por parte de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha enviado una carta a los líderes de la Unión Europea en la que ha lanzado un guiño a Giorgia Meloni. En la misiva, la que está a punto de iniciar su segundo mandato al frente del Ejecutivo Comunitario, dice que merecen atención las estrategias innovadoras para gestionar la inmigración que han puesto sobre la mesa una quincena de países y que pasan por crear centros de migrantes en terceros países. Palabras con las que parece abrir la puerta a la negociación. En concreto, ve con buenos ojos la medida de crear centros de migrantes en terceros países, como ha hecho Italia, en Albania o Reino Unido con Ruanda, mientras se resuelven las solicitudes. Mirando a Europa, volvemos a hablar en este caso de Francia, de Marine Le Pen, que dice que Francia no va a enviar tropas a Ucrania si su partido, Agrupación Nacional, obtiene la mayoría de escaños en el Parlamento, y Jordan Bardella se convierte en primer ministro. Es lo que apunta Marine Le Pen en una entrevista con Le Telegram. Dice que para el presidente francés el título de comandante en jefe es un título simbólico, porque es el primer ministro quien controla el presupuesto. Añade que no tienen intención de pelear con Macron, pero que han trazado varias líneas rojas. Pendientes también de Alemania, les contamos que más reclutas del ejército ucraniano podrían recibir entrenamiento básico en Alemania a partir del próximo año si Kiev traslada algo de educación militar adicional a Ucrania. Es lo que apunta un comandante de la Unión Europea a Reuters, a medida que crece la necesidad de tropas en medio de la guerra en curso con Rusia. Dice que ha recibido más solicitudes de entrenamiento a medida que Ucrania continúa movilizándose, en particular para entrenamiento básico que está siendo realizado principalmente por Gran Bretaña. Es lo que apunta en una entrevista este jueves el teniente general Andreas Marlow, jefe del Comando de Entrenamiento Especial de la Unión Europea cerca de Berlín. Hablamos también de Estados Unidos, una de las citas claves, sin duda, de este año, pendientes de las elecciones en Estados Unidos, también del debate entre Donald Trump y Joe Biden. Precisamente sobre esto hablábamos esta mañana con José Luis Orella. Dice que Trump tiene a su favor que su firmeza, su carácter, su personalidad tiene una consecuencia de firme estabilidad y además representa lo que siempre ha sido Estados Unidos, la primera potencia mundial. Lo escuchamos. Siempre tiene a su favor que su firmeza de carácter, esa personalidad tan controvertida que él tiene, ese carácter. No obstante, también tiene una consecuencia positiva. Es la firmeza, es la señal un poco de estabilidad. Saben que a nivel de política internacional Trump representa lo que siempre ha representado Estados Unidos. Es la primera potencia y siempre va a velar por los intereses estadounidenses. Por la parte de Biden es cambiar un poco esa imagen que también podemos tener un poco deformada desde Europa, bueno, pues de un liderazgo que si a nivel de gobierno interno ha conseguido incluso mayorías. Precisamente mirando este debate, el protagonismo pasa por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sobre todo por la ausencia del mandatario de Estados Unidos durante 5 días, que se debería a su preparación para el debate contra Donald Trump, que se va a celebrar este jueves, lo que plantea preguntas sobre sus capacidades para cumplir las tareas habituales de su trabajo, mientras se alista para una discusión de 1 hora y media con su rival en las próximas elecciones. Es lo que está afirmando el periodista estadounidense de Fox News, Sean Hannity. Dice que Biden ha estado escondido en la residencia presidencial de Camp David
dice Maryland, y que al menos 16 asistentes están ayudando a Biden a prepararse con debates simulados y sesiones de estrategia. Además, según los informes, la semana intensiva de preparación del debate de Biden en Camp David también incluye ejercicios en los que Biden practica para estar de pie durante 90 minutos seguidos. Hannity sugirió que la ausencia y preparación tan prolongada para un debate genera dudas sobre si Biden es capaz de dirigir el país. Desde Estados Unidos miramos también a Europa, a los bálticos. Les contamos que los líderes de Polonia y los países bálticos han pedido en una carta conjunta que la cumbre europea, que comienza este jueves en Bruselas, aborde el tema de la protección de las fronteras comunitarias con Rusia y Bielorrusia. En una carta cuyo contenido ha sido divulgado hoy en Polonia, el primer ministro polaco, Donald Tusk, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, la primera ministra de Letonia, Evika Silina, y el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, reclaman una iniciativa de defensa para proteger a los europeos hoy y en los años venideros. Según los firmantes, la construcción de un sistema de infraestructura de defensa a lo largo de la frontera exterior de la Unión Europea con Rusia y Bielorrusia va a abordar la urgente necesidad de proteger a la Unión contra amenazas militares e híbridas. Pendientes de la advertencia de los bálticos, miramos ahora a Rusia. Dice que los políticos occidentales no podrán sentarse en búnkeres si se trata de un conflicto nuclear. Añade que la Federación Rusa hará todo lo posible para protegerse. Es lo que apuntó Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores, en el programa 60 Minutos del canal de televisión Rosilla 1. Dice que es posible que en el futuro se realicen cambios en la doctrina nuclear de la Federación de Rusia, incluido los que se pueden realizar basándose en la experiencia de la operación especial. Dice que Rusia no ve una comprensión adecuada en Occidente del creciente peligro de un conflicto nuclear, y además añade que la cuestión nuclear por parte de la OTAN suena cada vez más fuerte. Añade que Estados Unidos ha limitado a excusas trilladas para acusaciones claras de Rusia de participación en el ataque terrorista en Sebastopol, y que además van a utilizar todos los métodos diplomáticos para llegar a Estados Unidos en una situación amenazadora, incluidas conversaciones telefónicas. En este sentido, habla también sobre que Rusia ha ampliado la geografía y la intensidad de las negociaciones para aumentar la cooperación militar en el contexto de la política antirrusa de Occidente. Precisamente el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha afirmado este jueves que Moscú y Washington mantienen abiertos sus contactos militares y diplomáticos y se comunican de manera periódica. Añade que los canales de comunicación con Washington no están cerrados, es lo que apuntaba Ryabkov a la televisión rusa. El diplomático ha mencionado las recientes conversaciones entre los ministros de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, y Estados Unidos, Lloyd Austin, que calificó de muy importantes. Además, enfatizó que existen contactos a otros niveles, tanto entre las administraciones presidenciales como entre los servicios de inteligencia de ambos países. Dice que eso sucede regularmente. Miramos también a las Fuerzas Armadas rusas. Les contamos que este jueves han atacado aeródromos ucranianos preparados para desplegar cazas occidentales. Es lo que informa el Ministerio de Defensa de Rusia. El ataque contra la infraestructura del aeródromo prevista para acoger aviones de países occidentales fue perpetrado con diferentes armas, entre ellas armas de precisión de largo alcance basadas en el mar, como el misil hipersónico aerobalístico Kinzhal, y vehículos aéreos no tripulados, es lo que comunica el organismo. Según el Ministerio, el objetivo del ataque fue alcanzado y todas las instalaciones designadas fueron destruidas. Se espera que los primeros F-16 llegarán a Ucrania este año y serán suministrados por los Países Bajos y Dinamarca. Desde Ámsterdam señalaron que el país dispone de un total de 42 aviones de combate de este modelo, pero se desconoce la cantidad exacta que enviarán a Kiev. Mientras tanto, la primera ministra danesa declaró que Copenhague entregará 19 cazas. Por su parte, el propio Zelensky sostuvo que la Fuerza Aérea del país necesita entre 120 y 130 aviones para lograr la paridad aérea con Rusia. Por su parte, Ucrania dice haber repelido un ataque de grupos de sabotaje y reconocimiento rusos en una tercera zona fronteriza de la región ucraniana de Kharkov, donde ya hay activos más hacia el este, otros dos frentes separados. Según el canal de Telegram ucraniano Deep State, los combates continúan en Sonitsky Kozachok, la localidad en la que Rusia ha lanzado este nuevo ataque, mientras un portavoz ucraniano ha asegurado que la situación está bajo control de las fuerzas de Kiev. Dice que ayer Rusia intentó llevar a cabo operaciones de combate en dirección a la localidad de Sonitsky Kozachok de la región de Kharkov, lo que apunta este jueves en declaraciones citadas por la publicación Ukrainska Pravda. El portavoz de la Guardia de Fronteras ucraniana, Andriy Denchenko, agregó que un grupo de sabotaje y reconocimiento ruso entró en territorio ucraniano después de que las fuerzas rusas atacaran territorio de esa zona fronteriza de Ucrania por otros medios, lo que dio lugar a un intercambio de fuego.
Miramos también a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha llegado a Bruselas para firmar un pacto de seguridad con la Unión Europea. El presidente ucraniano ha dicho que ha llegado a Bruselas para firmar un acuerdo de seguridad con Europa. Dice en X que se va a reunir con los líderes de la Unión Europea, sus Estados miembros, y mantendrá conversaciones bilaterales. Añade que van a firmar 3 acuerdos de seguridad, uno de ellos con la Unión Europea en su conjunto. Es lo que ha escrito el mandatario en su cuenta de la red social X. También, hace apenas unos minutos, le escuchábamos advirtiendo, dice, que algunos países podrían levantar sanciones a Rusia. Precisamente mirando estas sanciones, miramos a la respuesta por parte de Rusia, los métodos para eludir estas sanciones de Occidente. Los meses que siguieron al conflicto en Ucrania y a las restricciones occidentales punitivas impuestas en respuesta a Rusia, reunió una flota paralela para transportar su petróleo por todo el mundo. Ahora la agencia Bloomberg apunta que hay cada vez más pruebas de que Moscú ha comenzado a hacer lo mismo con el gas natural licuado. El gas es clave para los planes del Kremlin de impulsar las exportaciones, reabastecer las arcas gubernamentales y financiar su maquinaria de guerra, pero eso requiere una participación mayor del mercado mundial de gas natural licuado. Ahora que el alguna vez lucrativo comercio europeo de gasoductos casi ha sido cortado. Hasta la fecha, los planes de expansión se han visto obstaculizados por las sanciones de Estados Unidos, que han mantenido alejadas a las empresas extranjeras y han detenido la entrega de portaaviones especializados y preparados para el hielo, que son vitales para llegar a las instalaciones del Ártico. Pendientes también de Bolivia, como saben, en las últimas horas ha rozado un intento de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas bolivianas se han retirado del Palacio Presidencial en La Paz y un general ha sido arrestado después de que el presidente Luis Arce criticara un intento de golpe contra el gobierno y pidiera apoyo internacional. Este miércoles, unidades militares encabezadas por el general Juan José Zúñiga, recientemente despojado de su mando militar, se habían reunido en la céntrica Plaza Murillo, sede del Palacio Presidencial y el Congreso. El presidente Luis Arce ha llegado a lanzar un llamamiento para que la sociedad defienda la democracia frente a los militares. Han irrumpido en la sede del gobierno boliviano y han amenazado con hacer caer al gobierno de Arce. El militar prometía la liberación de los presos políticos. Zúñiga pronto ha sido destituido y detenido. Señalaba a Arce como responsable. Bolivia y su presidente han recibido el apoyo de la comunidad internacional, desde la Unión Europea hasta la ONU, como la Confederación de Estados Americanos. Estamos seguros que con todo esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse, llamamos al pueblo boliviano asimismo a mantener la calma, porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intentona corrupción. Quiero agradecer al comandante, al ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana que nos está acompañando, Leonel Segarra, y desear éxito a los 3 nuevos comandantes de las 3 fuerzas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, para que hagan respetar no solamente la constitución política del Estado, sino el mando militar que corresponde. Ese mando militar, esa cadena de mando, no puede romperse porque eso está constitucionalmente prohibido, y aquí los militares deben respetar nuestra constitución política del Estado. El mayor éxito, por supuesto, seguiremos nosotros trabajando conjuntamente como lo hemos estado haciendo para que nuestras Fuerzas Armadas se dignifiquen y cada día se consigan unas Fuerzas Armadas al servicio del pueblo boliviano. Pendientes de Bolivia, volvemos a mirar a Oriente Medio, pendientes de la última hora de la tensión en el Líbano. Les contamos que las fuerzas de defensa de Israel han anunciado este jueves la finalización de 2 ejercicios militares en la frontera con el Líbano que tuvieron lugar la semana pasada. La 12ª Brigada Golani y la Brigada de Paracaidistas de Reserva llevaron a cabo los ejercicios en el Monte Dob y el Monte Hermón para aumentar la preparación del Comando Norte y preparar y practicar escenarios de futuros conflictos en la zona. Es lo que han dicho las FDI. Mientras tanto, una brigada se centró
en el uso de fuerzas de infantería, blindados y de fuego. La otra trabajó en las capacidades de movimiento en un terreno enredado y el uso de fuego gradual. Las FDI revelaron la información en medio de crecientes tensiones con Hezbollah y poco después la Embajada de Estados Unidos en Beirut aconsejó a sus ciudadanos evitar visitar el sur del Líbano y la frontera entre Líbano y Siria en medio de un entorno de seguridad complejo. Pendientes también de las principales empresas españolas, les contamos que el Banco Europeo de Inversiones y Cepsa firman un préstamo de 285 millones de euros para financiar la construcción de la planta de biocombustibles de segunda generación situada junto al parque energético La Rábida, en Palos de la Frontera, en Huelva. La planta que Cepsa está construyendo junto a BioOils producirá combustible sostenible de aviación y diésel renovable a partir de residuos orgánicos como aceites de cocina usados o desechos agrícolas, entre otros. Una vez operativa, se espera que la planta pueda procesar 600.000 toneladas anuales de residuos para la producción de hasta 500.000 TPA de biocombustibles de segunda generación, fomentando así la economía circular. Los biocombustibles se destinarán a sectores de la economía en los que la descarbonización y la electrificación es compleja, como son el transporte aéreo, el marítimo e incluso el transporte pesado por carretera. Los biocombustibles son una solución inmediata para reducir las emisiones de CO2 de este sector sin realizar cambios en los motores actuales. Para Gilles Badot, director de operaciones para España y Portugal del BEI, este préstamo es un claro ejemplo de cómo también fomentan la transición energética en sectores difíciles de descarbonizar. Este proyecto contribuye a hacer de España un líder en la producción de biocombustibles. El apoyo a empresas que invierten en esta transición y avanzan en su propia estrategia de descarbonización, como Cepsa, es una de las líneas de actuación del BEI para acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible y que contribuya a la autonomía energética de la Unión Europea. Miramos también a la Reserva Federal. Desvelaba los resultados de sus test de estrés entre los bancos más grandes que operan en Estados Unidos y todos ellos, según su evaluación, podrían resistir un escenario de recesión severa. La Reserva Federal dijo este miércoles que los bancos más grandes que operan en Estados Unidos podrían resistir un escenario de recesión severa, manteniendo su capacidad de otorgar préstamos a consumidores y corporaciones. Cada uno de los 31 bancos en el ejercicio regulatorio de este año superó el obstáculo de poder absorber pérdidas manteniendo niveles de capital superiores a los mínimos requeridos, es lo que apunta la Reserva Federal en un comunicado. La prueba de estrés supuso que el desempleo aumentaría al 10%, los valores de los bienes raíces comerciales caerían un 40% y los precios de la vivienda caerían un 36%. Según el comunicado, cada uno de los 31 bancos en el ejercicio regulatorio de este año superó el obstáculo de poder absorber pérdidas manteniendo niveles de capital superiores a los mínimos requeridos. La prueba de resistencia de este año incluyó a gigantes como JP Morgan Chase y Goldman Sachs, compañías de tarjeta de crédito como American Express y prestamistas regionales como Truist. Pendientes de la actualidad de las últimas horas, también de brindarles el mejor análisis, una pausa y enseguida de vuelta con los expertos en Negocios Televisión.